Muchas gracias a todos los radioescuchas y a quienes nos miran en nuestras redes sociales. Estamos con el invitado, realmente un invitado, por decirlo poco, de lujo. Gonzalo Callejas Chiriboga, quien ha trabajado en el sector empresarial durante mucho tiempo y no es que lo ha dejado de hacer, pero ya de una forma un poquito más relajada. Creo que nos puede narrar la historia de la empresa en Ambato, una historia que se ve enriquecida sobre todo por el accionar y la decisión de todos los ciudadanos. Hemos hablado en varios programas de esta riqueza que cuenta Ambato. Y claro, Gonzalito, a quien tengo el placer de conocerle desde hace muchos años, realmente ha sido un referente dentro de todo lo que se ha hecho alrededor de la revista y también de la empresa. Y eso permite que hoy nos pueda contar, nos pueda narrar todo lo que ha vivido en este sector. Dentro de su trayectoria política, pues ha sido prefecto de la provincia, también ha sido concejal de la ciudad, también ha ocupado otras dignidades dentro del campo político y claro, dentro de la empresa como CEO durante muchos años de lo que es Curtiduría Tungurahua y quien ha atravesado una segunda generación que es bien complejo, ¿no? El manejo y llevar a lo que probablemente ahora se ve, la Curtiduría Tungurahua. Bienvenido, Gonzalito. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Bueno, mi querido William, a ti muchas gracias, pero estoy nubilado con lo generoso que eres y con las palabras bondadosas con las que has podido presentar este programa, haciendo referencia a mi nombre de las circunstancias que hemos vivido aquí en Ambato en los últimos tiempos. Pero te quiero decir que si bien es cierto, es posible hacer una remembranza de todo lo que fue la trayectoria de la vida empresarial de los ciudadanos, pero quiero anticipar que corro un riesgo. Mi memoria puede ser frágil y no deliberadamente podríamos omitir algún nombre, alguna circunstancia que yo no quisiera que cause un efecto negativo en la comunidad, porque entiendo perfectamente cuál es la sanísima intención que tiene este programa y que han pedido que modestamente, como me caracteriza, yo vengo a compartir con ustedes para hacerles un poquito la historia de lo que ha pasado en los últimos años y si quieren un poquito antes de estos últimos años también podríamos referirnos, pero les quiero contar que lo que con alguna precisión podemos hablar es a partir del terremoto de Ambato, en donde tenemos referencias importantes. Esas referencias que constituyen un hito en la vida de la ciudad, de la provincia y, por qué no decirlo, del país, porque ante un devastador terremoto que destruyó la ciudad prácticamente en su totalidad y que cegó la vida de aproximadamente 6,000 personas, constituyó un motivador, un estímulo para la ciudad, para amar más a su tierra y desde entonces revelar las intenciones de los ambateños que siempre fueron positivas, que a partir del terremoto se descubrió que había una capacidad creativa y una capacidad de emprender en pequeños, en medianos, en grandes negocios, que permitió, desde luego con ayudas internacionales y del gobierno de Galo Plaza de ese entonces, que Ambato sea lo que es ahora. Gonzalito, ¿qué tenía al momento que sucedió esto? Perdón. ¿Qué edad tenía usted el momento que sucedió el terremoto? Bueno, como te comentaba, yo estoy a punto de terminar la 7ª década de mi vida, comenzar la 8ª, y en ese entonces, en 1949, tenía 5 años. Oh, qué lindo. No, realmente
para mí ha sido yo no soy ambateña, me casé con un ambateño y las cosas que cuentan del terremoto es súper complejo. Mi esposo cuenta, por ejemplo, que su abuelo estaba arando y estaba con los peones y el arado haciendo el tema de agricultura, y cuando se dio el terremoto se movió todo y todo como que toda la peña se bajó. Y entonces se confundieron los terrenos, no sabían quién era dueño de qué. Y eso da cuenta del impacto terrible que debe haber sido para todos los zambateños y tungurahüenses vivir una tragedia de ese tipo. ¿Cómo ve usted el tema de esta resiliencia tan grande, de tener que levantarse? Yo creo que cuando la gente sufre este tipo de cosas es cuando ya no tienes de otra que levantarte. Y eso es algo que tenemos los zambateños, me incluyo ahí. Esta resiliencia, ¿de dónde sale esta fuerza para seguir construyendo y creciendo? Bueno, primero quiero decir que qué suerte que tiene tu marido, ¿no? Que siendo ambateño haya conciliado con una persona que no es ambateña y que ahora se siente como tal. Eso da lugar a pensar que tienes una muy buena y grata convivencia matrimonial, y eso es importante en la vida. Bueno, te quiero contar una anécdota. El sector de la provincia de Tungurahua más afectado fue Pelileo. Eso fue realmente terrible. Y comentan que un agricultor, como tú lo dices, al lado derecho del río Patate, aguas abajo, estaba haciendo sus trabajos de arreglo del terreno con un buey, que es como se preparaban los terrenos antiguamente. Claro. Poco se conocía de los tractores. Y dice que el movimiento telúrico fue tan violento y sobre todo prolongado dentro de la generalidad de este tipo de eventos de la Tierra, y la loma donde él trataba el suelo se pasó a la orilla distinta del río. Exacto. Y este señor siguió con su trabajo de preparar el terreno, porque aparentemente sintió que había un fenómeno extraño, pero no se dio cuenta de la magnitud del mismo. ¡Qué locura! Y eso ocurrió en muchísimos sectores de la comunidad, porque realmente el terremoto de Ambato fue una cosa devastadora. Les voy a contar lo que contó a mi familia, que ya les referí a William hace unos días. Nosotros estábamos pasando las vacaciones en una finca que tenía mi abuela Isabel Vázquez de Caballejas, en Izamba, frente al aeropuerto de Ambato. Y ella tenía un pequeño lugar construido, como es entonces la mayoría de este tipo de construcciones, con piedras de pichilata. Y era el sector que atendía a sus nietos, a los familiares, a los amigos que llegaban. Y circunstancialmente, segundos antes del terremoto, despegaba del aeropuerto una avioneta. Que eso era una cosa muy casual dentro de nuestra comunidad. Entonces nosotros, los niños, los hijos de mis tías y demás, salimos corriendo a ver el despeje de la avioneta. Y ese instante comenzó a temblar la tierra y destruyó completamente ese lugar donde, les cuento, íbamos a recibir el servicio del almuerzo que nos daba nuestra abuelita. Y eso se destruyó completamente. Ay, por Dios. ¿Qué te quiero decir con esto? Que si esa avioneta no despegaba segundos antes del movimiento telúrico, probablemente muchos de los niños, que éramos 8 o 10 niños que estábamos ahí esperando que nos den el almuerzo, no estaríamos comentando esta historia. ¡Qué bestia! Imagínate, hay historias, ¿no? Hay historias, pero levantarse, como dice, de esta tragedia, creo que hace que se valore más realmente todo lo que se ha conseguido a través de la historia conjuntamente con los ambateños. Creo que el renacer también hace evocar la voluntad del ambateño. ¿Cómo era en ese momento la ciudad? ¿Qué tan franciscana era? ¿Cómo se vivía? Bueno, la resiliencia era un término muy poco conocido en ese entonces.
pero el espíritu resiliente estaba implícito en la forma de actuar del ambateño. Mi papá era gerente del Banco de Préstamos en ese entonces. Y claro, él estaba trabajando en su banco porque el terremoto fue el 5 de agosto, que fue un día viernes. Y nosotros, todos sus hijos, estábamos, como les comento, fuera de la ciudad, que en ese entonces no era Izamba como es ahora. Ahora parece cerquita, Claro. en ese entonces era muy larga, por las construcciones de Ambato se terminaban al filo de la Merced, Claro. no había Ingaurco. Y naturalmente Izamba estaba distante, la poca cantidad de vehículos y cosas. Pero describir el espíritu del ambateño cuando eso ocurrió es darle el real contenido del significado que tiene una forma de arraigarse a la tierra donde ha nacido. Ciertamente que hubieron muchas familias que se desplazaron allí. Entre ellas, por ejemplo, mis abuelos Chiriboga. Se fueron, y así algunas familias, no quiero referirme más porque no quiero lastimar a nadie. Pero Ambato, después del terremoto, yo pienso que a través de su gente se afianzó mucho más a su territorio. Y el primer grito que hubo de la gente, esto tenemos que restaurar, esto tenemos que reconstruir. Y así fue, se formó una organización que ustedes recuerdan, la Junta de Reconstrucción de Tungurahua, que inicialmente estuvo dirigida por uno de los ilustres ciudadanos de aquí de la provincia de Tungurahua, que fue el doctor Humberto Albornoz, que incluso fue merecedor de la construcción de un monumento, que no sé ustedes dónde está ubicado, en la calle Unidad Nacional de la Bolívar, bajando hacia la derecha, ahí está el monumento de Humberto Albornoz, y que fue uno de los socios principales del Banco de Préstamos, que inició su actividad y vida de negocios en Quito, pero la primera sucursal del banco que tuvo en Ambato. Y la reacción de los ambateños fue esa. Al día siguiente, los ambateños estaban en la calle quitando los escombros que habían en todas sus vías y tratando de los mismos, por la falta de recursos económicos, devolverlos a otros lugares o a los mismos, pero ya dando la forma que estaban antes de que ocurra el terremoto. Una vez ocurrido el terremoto, me imagino se improvisaron lugares donde puedan quedarse, albergues y ese tipo de cosas. ¿Cómo la gente del Ecuador se juntó alrededor de este hecho? Bueno, pues William, te voy a contar la forma como vivimos nosotros los días siguientes del terremoto. Estando nosotros en Izamba, mi papá aquí, hubo un reencuentro en la mitad del camino y nosotros los niños digo de ese entonces, veníamos ayudados por los trabajadores de la propiedad de mi abuela en sus hombros, porque todas las avenidas, las calles que llegaban a esta zona estaban totalmente resquebrajadas, con zanjas y cosas, y era imposible que haya circulación vehicular. Para entonces, ya la curtiduría Tungurahua tenía su infraestructura. Y esta estaba en la entonces Avenida Olímpica, hoy Bolivariana. Y allí había un área grande de terreno. Entonces ahí se instalaron carpas. Y toda la familia Callejas fuimos a vivir allí. Y vivimos, no recuerdo exactamente si fueron 2, 3 meses, probablemente algo más, hasta que podamos rehabilitar las viviendas que teníamos y en donde estábamos antes del terremoto. Pero nosotros vivimos una larga temporada durmiendo y permaneciendo en carpas, que incluso fueron una fuente de estimular alguna seguridad, porque el temor era que se replique el gran movimiento sísmico, claro, que realmente destruyó a la provincia de Tungurahua y muchos sectores de las provincias de Chimborazo, Bolívar y Cotopaxi. Sí, se habla mucho de esto, ¿no? Igual en 2016 en Manabí nosotros asistimos a la emergencia porque yo trabajaba en ese entonces en un organismo que apoyaba este tipo de causas
y la gente en Manabí no quería regresar a sus casas. O sea, estaban tan asustados que decían, esto va a repetirse, prefiero quedarme en la calle y esperar a ver si no pasa nada. Pero refiriéndonos a esto, qué duro un trauma como ese, qué duro tener que ver lo que estás construyendo en el suelo. Y yo creo que eso también va cambiando la forma en que las personas son, viven y encaran los problemas. ¿Cómo ve usted el tema de nosotros vivimos una catástrofe y nos levantamos? ¿Cómo sumó eso a este espíritu emprendedor, empresarial que tienen los tungurahuenses? El fundamento de lo que fue la resiliencia ambateña, para mi punto de vista, fue la solidaridad. Porque para entonces, si mal no recuerdo, era alcalde de la ciudad don Neptalí Sancho, que era patrocinado por un grupo de movimientos izquierdistas ya de ese momento y de los sindicatos que se formaron en la ciudad de Ambato. Sin embargo, para él eso fue intrascendente frente a la realidad que no vivían solo un grupo de personas, sino todas las personas que vivían acá. Entonces, a través del organismo seccional del municipio, porque en ese entonces todavía no había los gobiernos provinciales, y la Junta de Reconstrucción de Tungurahua, que se formó con la dirigencia de grupo de ciudadanos muy importantes de la ciudad, permitieron que se acerque el gobierno del presidente Galo Plaza Lazo, que en ese entonces tuvo una actitud increíblemente positiva para con Ambato, y que al siguiente día o el mismo día del terremoto estuvo aquí acompañando a los ambateños, sintiendo el dolor que vivían, porque muertas 6,000 personas, muchísimas familias vivieron el dolor de haber perdido una de las partes de su familia, y así estructuraron un grupo de apoyo y de cooperación para la reconstrucción de Ambato. Y a través de la Junta de Reconstrucción se contrataron algunos profesionales nacionales y locales para que se empiece a realizar lo que era posible reconstruir de lo menos destruido, y se iniciaron programas de vivienda muy interesantes, como por ejemplo lo que se hizo en la ciudad de Lingaurco, que se construyeron, me imagino yo, en ese entonces, no sé con precisión, pero unas 700, 800 viviendas, y que ahora ya han cambiado de panorama. Antes eran viviendas pequeñitas, no sé, ustedes son muy jóvenes todos, no se acuerdan perfectamente de cómo eran, viviendas probablemente de 45, 50 metros cuadrados cada una o algo más, puedo estar yo equivocado, pero que así se establecieron muchas de las familias ambateñas que habían perdido la totalidad de las viviendas. En cuanto a empresa en ese momento, el sector productivo, ¿existían fábricas? ¿Cuáles eran? ¿Y cómo ellos asimilaron y empezaron su gestión para retomar? Porque imagino yo el tema de infraestructura, el tema incluso de la logística que eso implica, ¿no? ¿Cómo se fue dando una vez que esto pasó? Los años 30, que en el mundo internacional probablemente fue la temporada de más crisis económica del mundo, con una depresión terrible, no dejó de afectar también a la economía ecuatoriana. Comenzando el año 30, por ejemplo, gobernaba, si mal no recuerdo, el doctor Isidro Ayora, un gobierno transitorio por un problema algo de corte revolucionario que se dio en el Ecuador en el año 1927. En esas circunstancias, la situación económica que vivía el país era terrible, pero Ambato había estructurado precisamente en esa década el desarrollo de algunas de las empresas y de las finalidades de las empresas más importantes que ha tenido hasta ahora la ciudad de Ambato. Ahí comenzó la metalmecánica ambateña,
Allí comenzó la curtiembre, el negocio de la curtición en Ambato, y se da por una circunstancia que pasan aquí y han pasado en muchas partes del mundo. Llega a la ciudad de Ambato un distinguido chileno, don Demóstenes Pizarro, quien había venido inicialmente a la ciudad de Guayaquil y estructuró el desarrollo de la industria del cuero allá. Pero al parecer las condiciones climáticas u otros que preferiría abstenerme de comentar, y viene a Ambato y encuentra el ambiente más adecuado para que se pueda desarrollar la curtiembre. Y es así. Para entonces, por ejemplo, las familias Salazar, don Augusto Salazar, don Luis Salazar, constituía Tungurahua, de la que la familia Callejas ahora es parte desde el año 1939. La fábrica Venus, con el liderazgo de don Filomentor Cuesta, que es un ciudadano de gran talento y una extraordinaria visión, que inicialmente viene de Patate, en donde su familia comienza con emprendimientos interesantes. Él era contador, se va a Guayaquil, pasa un tiempo trabajando para alguna empresa guayaquileña, entiendo yo que tiene alguna relación con el don Luis Novoa Naranjo, que también, como ustedes saben, es ciudadano ambateño, y que una buena parte de sus inicios, él comenzó sus trabajos con un cajón para limpiar zapatos a la gente que demandaba ese servicio en el centro de la ciudad, pero que con una enorme imaginación y gran creatividad hace algún ahorro, se va a Guayaquil y ahí comienza a formar sus grandes empresas y grandes iniciativas. Pero don Filomentor Cuesta se da cuenta de algo fundamental para que entendamos ahora lo que es la organización de la familia Cuesta. Se da cuenta que la guerra mundial que se suscitaba en el mundo demandaba una gran cantidad de productos de caucho y cuero. Y ese es el factor fundamental para el crecimiento, el desarrollo y la gran estructura que forma Plasticaucho Industrial, porque se constituye en el exportador de ese tipo de productos más importante del Ecuador hacia el exterior. Gonzalito, realmente empezamos con un tema supremamente apasionante, que es el tema cómo se van formando las empresas. Y regresamos con historias que inspiran, con Gonzalo Callejas. Me parece que es importante recoger qué fue lo que pasó en nuestra historia, porque eso da cuenta de por qué las sociedades se desarrollan de la manera que se desarrollan. Yo quiero empezar este bloque un poco hablando sobre el empresariado. Estas grandes oportunidades, como usted cuenta, la guerra, por ejemplo, que para el Ecuador fue una oportunidad para que empezaran la parte de exportación en términos de cuero. ¿Qué es lo que podemos nosotros hacer hoy para retomar un poco esta lógica? Nosotros, desde donde yo trabajo, estamos muy interesados en que los empresarios pierdan el miedo y empiecen a exportar. ¿Qué se necesita para empezar a exportar? ¿Cómo ve usted esto? Yo les voy a contar la historia de lo que está pasando en la industria del cuero y, si ustedes creen conveniente, lo que pasa en nuestra industria. En Ambato, hasta el año 2010, hubieron 6 o 7 industrias más o menos importantes, con una infraestructura buena aquí, enfocadas a la industria del cuero, a la competición. Esas eran Tenería Alemana, Tenería San Agustín, Tenería San José, Tenería... Bueno, y Curtiduría Tungurahua. En ese proceso vino en nuestra empresa el reemplazo generacional. Quien inició el año 1939 con Curtiduría Tungurahua, motivado por don Demóstenes Pizarro, el chileno que les contó que llegó aquí, fue mi padre. Nosotros, al hablar de nosotros, hablo de mi hermano Ricardo y yo, salimos del Ecuador, él el año 1960, me parece, se fue a Alemania y pasó 6 años.
haciendo su educación precisamente en una de las principales, capaz que la única que había en ese entonces, escuela de cuero que estaba en una ciudad alemana. Y el año 61, yo que estudié los 6 años de colegio en un colegio de Quito, me gradué el año 61 y me fui a estudiar en España, en la Universidad de Comillas, que era en ese entonces la única universidad privada reconocida en España por el gobierno de Franco. Pasé en España 5 años, ahí obtuve mi formación profesional y regresé el 67. Mi hermano había regresado el 66. Entonces comenzó la primera transición entre la primera generación de mi padre, mi tío Adolfo y gente que trabajaba en la organización hacia nosotros. Así ocurrió. Mi hermano comenzó a ser gerente de la empresa. Yo inicialmente, el año 69, mi hermano el 70, pero por esas circunstancias especiales que ocurren en la vida, me llegó una posibilidad de un empleo de una empresa muy grande internacional para mí. En ese entonces, esa empresa se llamaba Holland Chemical International, que era una de las empresas distribuidoras de materias primas para la industria, que en ese entonces ya era una de las más grandes del mundo. Entonces consulté con mi familia, particularmente con mi papá, que antes que mi papá ya en ese entonces era mi mejor amigo, y me dijo: Gonzalo, decide tú, es una gran oportunidad. Y en la estructura del desarrollo de las empresas familiares suelen haber fricciones, suelen haber roces. Y yo percibí que cualquier rato, pese a la entrañable, fraterna relación de hermanos y de amistad que he tenido con mi hermano Ricardo, había la posibilidad de que haya esa fricción. Y dije, me encamino por eso. Y yo salí de la organización el año 1974, me parece. Y me fui de gerente de Holland Chemical International en el país. Pero nunca dejé de estar totalmente aliado con mi hermano, porque él, si bien se había formado en el ámbito del desarrollo y los procesos industriales del cuero, no sabía mucho de lo que significa la administración de una organización empresarial a la que me he dedicado yo toda mi vida. Entonces yo asistía sin ser empleado, ni haber estado afiliado, ni haber recibido un sueldo. Mucho tiempo de mi vida, después de cumplir mis obligaciones con Holland Chemical International, a la empresa Curtiduría Tungurahua. Y se fue desarrollando de esa manera. Y así fue como Curtiduría Tungurahua pasó a la tercera generación. De mi hermano y yo, ahora es el gerente general. Mi hijo, Gonzalo Callejas de Roiza, que ustedes le deben conocer, ahora es concejal de Ambato. Y 2 sobrinos más que son parte, son los que están en la parte técnica y en la parte de desarrollo empresarial. Pero nosotros, hasta cuando vino Gonzalo, hablo de nuestra administración, nunca pensamos en exportar cuero, porque encontrábamos que el mercado y la demanda de cuero aquí en el Ecuador era lo suficiente y no nos imaginamos que pasado el tiempo las circunstancias iban a cambiar diametralmente. El mercado ecuatoriano para cuero, que sirve para algunas actividades, se fue cayendo. Y eso ha pasado no solo aquí, sino en todo el mundo. ¿Qué es lo que ha pasado con Curtiduría Tungurahua, que es la única que sobrevive de las costumbres que les he comentado? Que mi hijo Gonzalo, que también estuvo mucho tiempo preparándose en el exterior, al parecer advirtió lo que pasaría en el mercado y salió a buscarlo en el mundo internacional. Y ahora Curtiduría Tungurahua sobrevive, porque el 75% de su producción exporta fuera del país. Lo hace a China, lo hace a Colombia, lo hace a Portugal, España
Italia, Alemania y algún otro país. De no haber sido por esa visión que tuvo él desde cuando inició en la gerencia de Curtiduría Tungurahua, nuestra suerte probablemente hubiera tenido el mismo destino de las empresas que les he mencionado antes y que lamentablemente ya no están en el mercado ecuatoriano. Gonzalito, pensar en la internacionalización es hablar de palabras mayores. Sin embargo, yo también imagino cómo cuando empezó la industria en ese momento, una vez que hubo el terremoto que me comentaba, debe haber sido más sencillo. Los permisos, por ejemplo, que ahora se toca hacer son innumerables. Obviamente hay permisos que son necesarios, pero el tema tramitología me imagino que antes era simplificada. ¿Cómo era antes realmente empezar una empresa? Que en la parte burocrática y también en la parte de dar el paso, lo que decía también Ruth, ¿no? Dar el primer paso en ese momento, ¿qué tan difícil era? Mi querido William, un mundo completamente distinto. Ahora, lamentablemente, iniciar un proceso de una empresa que como Curtiduría Tungurahua, que tiene 200 trabajadores, o como Plasticaucho Industrial, que tiene 2.300 trabajadores, o las empresas mecánicas, que son las líderes del mercado ecuatoriano, que están ubicadas aquí en Ambato y que tienen muchos trabajadores ofreciendo mano de obra para la gente que necesita, era en ese entonces muy distinto, muy fácil. No había las exigencias, por ejemplo, la afiliación al seguro, aunque quienes hemos desarrollado las empresas aquí en Ambato muchas veces pensamos también en el trabajador y les damos y cumplimos las obligaciones que exige la ley. Pero, por ejemplo, en ese entonces hablar de problemas de ambiente no se nos pasaba por la cabeza porque creíamos todo estaba normal, no había ningún problema. Y fíjate lo que pasa ahora. Mucha gente no cumple con esas obligaciones. Porque si hacer la inversión en una empresa como una Curtiembre demanda una cantidad de dinero importante, ponerle a esa empresa todos los medios que significan procesos de purificación de los desperdicios y de las materias primas contaminantes que se debe utilizar en la empresa, es tan costoso como poner la industria. Y la única que tiene ese tipo de servicio actualmente es Curtiduría Tungurahua, que está incluso con una calificación internacional, lo que le permite dar paso a las exportaciones, porque caso contrario, en el mundo internacional no es posible que esos productos que no estén perfectamente controlados en cuanto se refiere a la no contaminación, no sean recibidos en otro. Ahora, obviamente es otro tiempo, pero antes, algún rato conversábamos cómo era este ecosistema, ¿no? Y recuerdo, antes probablemente una cola solo el fin de semana y no habían las botellas de plástico, eran todo de vidrio. Y claro, antes los chicles no se vendían, por decir algo, en fundas. Entonces, todo eso trae al recuerdo cómo era antes el tema de consumo. ¿Cómo se generaba este tema del medio ambiente, Gonzalito? Bueno, como no conocíamos siquiera el concepto de control del ambiente, no teníamos la idea de qué productos eran no contaminantes. Fíjense en que, y entiendo que es un proceso que vivió en el país, la alcantarilla, los sistemas de protección de alcantarilla en el Ecuador comenzaron a instalarse en las ciudades grandes a comienzos del siglo XIX. Claro. Antes, las alcantarillas y la evacuación de esos productos iban en canales que estaban a flor de piel en las calles de las ciudades. Entonces, dar ese giro ha sido increíblemente grande. Yo, por ejemplo, no recuerdo en mis años de niñez, de escuela, haber tenido una cola con empaque de plástico. Todos eran de vidrio. Claro. Y no sé cómo ustedes, les veo cuarentones, si ya en el tiempo de ustedes había ya los plásticos, pero no todos. Entonces, los conceptos de contaminación vienen
al Ecuador cuando yo creo se comienza masivamente la explotación del petróleo. Y como ustedes saben, en el Ecuador ese proceso comienza en el año 1970, si no estoy mal, en el gobierno del general Rodríguez Lara, que incluso me viene a la mente cómo fue la presentación del descubrimiento que se dio en el oriente ecuatoriano por parte del gobierno, en la entrada principal del edificio del gobierno nacional con un barril de petróleo y haciendo la presentación, que si bien es cierto, el petróleo es un producto que ha sido terriblemente contaminante y que probablemente los problemas que están acechando, acosando al mundo este rato se obedece a la explotación de ese producto, pero tampoco el desarrollo de la humanidad hubiera llegado a los niveles que tiene ahora si no hay la utilización de ese tipo de sustancias que han permitido el desarrollo de muchas actividades económicas y de grandes volúmenes de dinero que circulan por el mundo, unos buenos y otros malos, lamentablemente, pero eso es la realidad de cómo se inició el pensamiento de proteger a la humanidad por la contaminación que se produce a través del desarrollo de algunas actividades económicas. Súper interesante. A mí me parece, o sea, yo voy sacando como conclusiones muy buenas, ¿no? Esto de atreverse, esto de tener la visión, como dice mi hijo, se dio cuenta de que se abría una oportunidad en el mercado externo, porque si no, tal vez no hubiéramos sobrevivido. Yo quisiera hablar justamente de esto, ¿de dónde viene esa valentía? Eso de, yo me atrevo, voy, viajo, busco y veo la oportunidad. Y esto también de cumplir normativas me parece muy importante, me parece muy interesante encarar ya de manera madura cómo se maneja una empresa y formalizarse. Formalizarse es algo clave y nosotros desde donde yo trabajo tenemos ese problema. La mayoría de empresas pequeñas son informales. Ganan mucho dinero, pero siguen siendo informales, no hacen las cosas como se debería. ¿Cuál es el mensaje que le vamos a mandar al empresariado en Tungurahua en términos de vámonos formalizando, vamos buscando nuevos mercados? Cuéntenos un poco. Yo creo que quienes pensamos en el futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos, de las generaciones que vienen, estamos en la obligación de sujetarnos al desarrollo de nuestras empresas, siendo consecuentes, siendo leales con el desarrollo del país, con el cumplimiento de sus leyes. Porque si no hacemos eso, lamentablemente las generaciones que vienen no van a vivir momentos buenos. Ahora mismo sabemos que los chicos que salen de las universidades tienen serísimos problemas para encontrar trabajo. Y eso degenera en hechos que también son lamentables y que estamos viviendo actualmente en este país. Esos muchachos piensan en emigrar porque creen que la sociedad en la que viven y de la que son parte no está cumpliendo con lealtad, con solidaridad, la vida que pueden tener si no encuentran trabajo. O ellos buscan actividades ilegales terriblemente afectantes al desarrollo de la estructura social de un país. Eso tenemos que evitar y tenemos, si queremos un Ecuador del mañana, pensando en nuestros hijos, eso tenemos que pensar y ponernos en la cabeza que si bien a nosotros nos falta poco tiempo ya no estar compartiendo con ustedes, a ellos les va a sobrar ese tiempo y si no tienen trabajo la situación puede ser dura y muy difícil. Gonzalito, y hablando de ese tema... Valores, yo creo que eso sí, es clave, ¿no? Totalmente. ¿Cómo éramos antes para nuestra palabra valía tanto y hoy qué vale nuestra palabra? Y el tema de talento humano antes, ¿cómo se manejaba? Por ejemplo, cuando ustedes reclutaban a las personas, ¿cómo ustedes, o cómo se hacía antes? Tal vez un conocido, por favor, ven, trabaja, porque mano de obra calificada debe haber sido un poco complicado conseguir y los procesos probablemente de inducción durarían más. ¿Cómo era antes? La modernidad, por decir de alguna manera,
ha hecho que las realidades cambien permanentemente y ahora este concepto de selectividad ha dado paso a que el trabajador que llega a cualquier empresa tenga necesidad de una serie de condiciones que en ese entonces necesariamente no había. Tampoco, sobre todo en lo que yo recuerdo en nuestra empresa, ni en empresas de amigos que yo conozco, era selectivo en función de amistad y cosas. Porque tener un trabajador en una empresa es pedirle que sea consecuente, que sea solidario, que sea que agregue valor, en definitiva, a la propuesta que se le hace para que cumpla una función. En ese entonces esos conceptos no había. No había. El desarrollo de la economía, el desarrollo de la técnica ha sido tan grande que ahora yo conozco, por ejemplo, empresas, y les voy a decir una, ya se me va a venir a la mente cuál es. No les voy a decir el nombre porque no quiero que quienes son los dueños puedan verse afectados. Un molino que pasó de tener una productividad de decirles de 100 toneladas a la semana, pero que tenía necesidad de 50 trabajadores en calidad de mano de obra. Ahora produce 500 toneladas y tiene 3 trabajadores que maneja todo el sistema tecnológico que está automatizado. Entonces los conceptos eran totalmente distintos. Para hacer la eficiencia de una empresa se necesita que un trabajador se enfoque en la tarea que le encomienda sus jefes y cumpla irrestrictamente con todo lo que pide. Porque si pierde su tiempo un trabajador, si deja de trabajar en los momentos en que debe hacerlo, contamina. Y todo el resto de trabajadores piensan que ellos son abusados y que si trabajan más que el que no trabaja, está haciendo algo con falta de solidaridad y una serie de conceptos distintos, porque el desarrollo económico en su conjunto, en su totalidad, se ha hecho bastante complejo, distinto a lo que fue antes, pero que es necesario para lograr los términos de eficiencia que se necesita para competir comercialmente en el mundo internacional, que no te perdonan absolutamente nada, que no sea la perfección en el cometido que tú tienes para llegar a los mercados totalmente exigentes como son los internacionales. Sí, creo que antes se nos permitía vivir más tranquilamente. Hoy es todo mucho más rápido, a mucha mayor velocidad. Antes creo que las empresas se manejaban de una manera mucho más pausada, entendiendo que tampoco había tanta población, porque creo que eso ha ido cambiando un montón de cosas, el consumismo, la cantidad de recursos que requerimos hoy para poder vivir. En términos de la historia de Ambato, cuéntenos un poco sobre las empresas que se destacaban en los años 60, las que fueron creando desarrollo para la provincia. Pero les voy a comentar algo antes para que vean lo distinto que es la vida de la ciudad actualmente. Uh-huh. Cuando se murió mi mamá, yo tenía 2 años. Oh. 1 año. Mi hermano Ricardo 2, y mi mamá se murió en el nacimiento de mi tercer hermano, Patricio, porque los médicos detectaron que había contaminado una enfermedad que en ese entonces era terrible, la preeclampsia en el embarazo de la mujer. E incluso el diagnóstico era que mi hijo, que iba a nacer y que solo esta enfermedad no sobreviviría, pero afortunadamente Pati está todavía con nosotros, vive y sin ningún inconveniente. Entonces ahí fuimos a vivir en la casa de mi abuela Isabel y vivíamos en el Parque Ceballos, donde tenía la casa de mi familia. Y nosotros chiquitos, mi hermano Ricardo y yo, 6, 5, 7 años, jugábamos con los niños de los alrededores al tequimán. No sé si ustedes se acuerdan qué es el tequimán. No, nunca. Lo de en las guerras de los Estados Unidos, ¿qué se decía? Hágame un acuerdo. ¿Hay 2 chullitas? Chullas y bandidos. Ah. Chullas y bandidos. Era el tequimán.
Y nosotros todas las tardes salíamos a jugar tequimán con los amigos. Y un día, parece que a mi hermano Ricardo y a mí nos pescan. Y los que estaban de un bando nos someten, nos sujetan y nos amarran a unos postes de luz con una plataforma grande de cemento que había antes y unos fierros para que por ahí venga la luz. Y nos amarran. Ajá. Mi papá llega a la casa a las 8:30 de la noche y no encuentra a sus No había hijos. los guaguas. No había. Sale a buscarnos y nos encuentra a las 10 de la noche amarrados al poste de energía eléctrica de la esquina de la casa. Puede ser. ¿Qué quiero decirles con eso? Vean la seguridad que en ese entonces vivía la sociedad ambateña y yo quiero decir que toda la ecuatoriana. Claro. Nadie nos tocó, nadie hizo absolutamente nada, pero probablemente no pasaban, porque en ese entonces Ambato, como les cuento, como les dije, creo que no, tenía 25, 28 mil habitantes. Ahora estamos cerca de 400 mil habitantes, entonces diametralmente opuesto. En todo caso, ¿cómo comienza la industria aquí en Ambato? Comienza a finales del siglo XIX, del siglo XVIII, con dos empresas importantísimas de molinos. Molinos Miraflores y Molinos Tilulón. De las empresas industriales que dan inicio a un proceso que luego entiendo, veamos, en otra reunión veamos cuáles son las primeras importantes y causan una transformación mental de mucha gente porque ven en una actividad como esa grandes oportunidades. Ustedes saben que el Molino Miraflores ahora está en el parque industrial de la familia Cuesta, en el sector de Santa Rosa, y los Molinos Tilulón sigue estando en el mismo lugar de ese entonces. Está en la vía Guaján, a orillas del río Ambato, y que sigue teniendo alguna actividad referida a la molienda, que es el tratamiento de trigos para lograr harinas de algunas variedades. Ese es el comienzo de la industria de lo que yo conozco aquí en el México. Pero antes les quiero contar otra. En 1820-21 me parece que llega a la ciudad de Ambato por primera vez Simón Bolívar. Claro. Y al recibirle aquí a Simón Bolívar, un señor llamado Narciso Cajas le obsequia un par de botas sin costura. ¿Cómo sería? Pero dicen que era la primera joya en el calzado que se produjo en el Ecuador. Tan importantes serían las botas que Bolívar no las usa. Bolívar va a Europa y les lleva estas botas al rey de Inglaterra, que en ese entonces era, yo te conté, Jorge IV, y obsequia las botas que recibió de manos del señor Cajas Ambateño al rey de ese entonces de Inglaterra. Podríamos decir que ese es el ADN entonces de todo lo que se ha desarrollado y lo que ahora conocemos. Sí. Y yo estoy fascinada escuchando sobre temas de molinos y me hicieron acordar también de mi bisabuela. Mi bisabuela tenía un molino y ella cogía todo lo que hacía en la hacienda y lo molía y lo convertía en harinas y ella era la matrona que vendía en Checa en ese entonces porque ellas tenían una quinta en Checa y ahí hacían esto. Y les decía, me parece fascinante ver cómo desde actividades que son muy como, no sé, tradicionales, se fueron creando las empresas que existen ahora. Cuéntenos, Gonzalo, sobre temas de pan. Nos hablaba también de los vinos, de todo lo que se ha producido en Tungurahua, porque somos muy industriosos. Sí, realmente estas empresas de molinos fueron importantísimas porque al parecer incluso fueron de las primeras que se formaron en el Ecuador. Y ellos fueron creciendo sostenidamente porque inició una demanda de comercialización en todo el país. Ustedes saben que incluso
incluso para efectos comerciales. En ese entonces, estamos hablando de 1865, 70, los medios de viabilidad aquí en el país eran precarios y eran muy pequeñitos y no había vehículos, no había forma de comunicación directa, y que eso solo viene a aparecer después de los gobiernos de García Moreno, que empieza la construcción del ferrocarril en el Ecuador, que en 1857, 58, y recién se termina alguna de las vías en el gobierno, en el primer gobierno de Eloy Alfaro, que comenzó en 1899, y, en fin, y eso, estas cosas. Entonces, ese inicio es por las iniciativas de gente ambateña. Aunque el uno de los molinos, sabes que la tenía en detalle y me olvidé de traer mis lentes y no veo bien lo que he escrito, pero en todo caso vamos a hacer el esfuerzo de acordarnos. El uno de los molinos del Tilulú es de un señor alemán que viene acá a Ambato y hace ese desarrollo que es muy positivo. Y ahora sigue funcionando, no sé si conocen, y el propietario es Bolívar Pacheco. Bolívar. Ustedes le conocen a él, es un ciudadano muy importante aquí en Ambato, sobre todo en el mundo del deporte y en particular en el tenis, y es un caballero. Y el otro está en manos de la familia Vela Cobo, cuando los primeros propietarios fueron los señores Albornoz Arjo. Pero de ahí da lugar al crecimiento de algunas actividades colaterales, claro, y que son aquellos que aprovechan el uso de la harina para distintos comestibles que son muy importantes y básicos, para ese entonces sobre todo, muy básicos, como el pan. Y no solo eso, sino que vienen luego las galletas, los confites y una serie de otros productos que eran muy usuales de la vida alimentaria de ese entonces. Porque ¿cuál era la forma de alimentación de la sociedad ecuatoriana y en particular ambateña de ese entonces? Todo lo que producía la tierra. Ahí no había ni supermercados, no había ni sardinas, ni los empaques de esa naturaleza. Apenas un poco de agua envasada en botellas plásticas, y luego vienen, por ejemplo, la cerveza, que fue uno de los productos generado por la harina también, y que una familia Troya comienza a producir aquí en Ambato, y es una cerveza con algunas variedades de acuerdo a lo que yo he recibido como comentario en la historia. Y luego tienen también colas, como la Fructisoda, que es una bebida increíblemente apetecida y orgullosamente proclamada como ambateña por todos los que vivimos aquí. Así y que lamentablemente tuvo sus vacíos, sus espacios, pero ahora que ha vuelto al mercado ecuatoriano, y sé que está en manos de unos jóvenes ambateños. Súper interesante. En realidad, hablar también de bancos, hablar de tantas iniciativas que existen aquí, ¿no? El tema financiero también debe haber sido muy importante a nivel de lo que usted refería del banco de préstamos, y ver un poquito cómo se movía en cambio el tema de mutualistas y este tipo de cosas. Existió un banco Tungurahua. Pero eso es ya bastante adelante. Eso se da en el año 1981, 82. O sea, ya es de... Es la época moderna. Pero es con capitales ambateños. Ambateños, y luego que el banco tiene un poco de problemas, viene gente de la costa y entiendo que compra. Y entre otros, alguien que fue gerente o que se presidente del directorio del Banco Tungurahua fue el padre de uno de los candidatos a presidente de la República actual, pues, el señor Sonneholder. ¿En serio? Claro.
O sea, si Y no con cayó, si no se resbaló, se cayó y pasó por y Ambato. con una circunstancia adicional. En ese entonces, les voy a hacer un paréntesis. Macará vivió una circunstancia económica muy difícil. Ajá. Deportivamente hablando, el Club Deportivo Macará. Y el Banco de Tungurahua asume la responsabilidad de patrocinar económicamente al club. Y es cuando sale de un hueco profundo económico que tenía la institución. Ujú. Tanto que hace poco tiempo que Macará instalaba su complejo deportivo, que por cierto es muy bonito y recomendable, fue invitado el señor Sonny Holder y la directiva actual, acordándose de ese tema que fue trascendente para la vida del club, le hizo un homenaje. Así es que este tipo de... Mira, oye, qué curioso, ¿no? La historia se va escribiendo, creo que con voluntades y con acciones que cada ciudadano ambateño va poniendo en algo que luego se vuelve historia. Y en ese contexto, hay personas que en el tema empresarial también tuvieron gran trascendencia. Y yo quisiera referir tal vez a alguien que de pronto podamos contar historias, Gonzalito, al respecto. Hay ya hasta leyendas urbanas alrededor de Pepe Cuesta, gran amigo suyo, y creo yo que se podría ir dibujando en el imaginario. ¿Quién fue Pepe Cuesta? Bueno, Pepe fue un ser humano fuera de serie. Pepe Cuesta fue 11 meses mayor que yo. Pero la familia de Pepe, Filometor Cuesta, arrendaba un departamento en la casa de mis abuelos Chiriboga, Terán. Casa que ubicada en donde ahora es la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En el centro. Entonces, había una casa que era de mi familia y ahí arrendaba en el segundo piso Filometor, porque no es Filomentor, es Filometor, el nombre del papá. Allí arrendaba un apartamento. Y cuando yo tenía año y medio, ya fuimos amigos con el Pepe. Él tenía 2 años y medio y hacíamos las travesuras, nos subíamos al tejado de la casa de Montalvo que está al lado, hacíamos una serie de cosas y así nació una entrañable amistad en la vida con Pepe. Fuimos simultáneamente a la escuela desde primer grado, luego para ir a la secundaria. Mi papá y el papá de Filometor, que eran amigos, nos mandaron internos a un colegio de Quito, a la Academia Militar Ecuador. Pepe regresó después del primer curso, no porque él quiso, sino porque el papá le pidió que se quedara. Esas circunstancias que pasan en la vida. Filometor era en ese entonces gobernador del Club Rotario del Ecuador y se fue a hacer una visita de su misión, que es una misión de servicio y de ayuda a la comunidad, y lamentablemente Filometor fallece de un infarto al corazón estando en Portoviejo el primer día de noviembre del año 1956. Pepe se queda huérfano y asumen las responsabilidades de sacar adelante las empresas que las manejaba muy asertivamente Filometor. Era muy niño, son 3 hermanos, Enrique, que murió también lamentablemente, ya les voy a contar cómo murió en 1994, y Patricio. Sucede que en 1994 yo cumplía 50 años y tuve una reunión de amigos en mi casa. Y entre ellos estaba Enrique. Hasta tarde, tipo 2:30 de la mañana, yo conversaba con él y hablábamos de algunos temas muy interesantes. Al siguiente día se va a su propiedad agrícola, que está en Salcedo, y al regresar tiene una colisión con un bus y se muere. Cuando él tenía 52 años, 2 años más que yo. Y se quedan los 2 hermanos, Pepe, Patricio,
y su madre, doña Maruja Holguín de Cuesta, responsables del desarrollo de las actividades industriales. También hay una hermana mayor, Graciela, que no quiero dejar de mencionarla. Y Pepe crece, se graduó en el Colegio Bolívar, siempre demostró ser un amigo de una solidaridad increíble, se va, hace algunos estudios en los Estados Unidos, vuelve. Para entonces la hermana mayor se había casado también con un magnífico ciudadano de apellido Naranjo, qué pena que no me acuerdo este rato el nombre, y así comienza la organización Cuesta Holguín a desarrollarse. Ya regresa Enrique, viene hasta su muerte naturalmente, viene Pepe, viene Patricio y construyen la nueva fábrica, inicialmente a orillas del río Ambato, no sé si se acuerdan, cuando antes estaba en la calle Ceballos y Filometor Cuesta, si se van ubicando lo que les voy diciendo, con una circunstancia adicional. Filometor Cuesta decide, por alguna comunicación con empresarios internacionales, instalar la llantera que hay actualmente en el Ecuador, aquí en la ciudad de Ambato. Pero el alcalde de la época, sindicatos laborales, le ponen una serie de dificultades y problemas que decide Filometor trasladar la idea a la ciudad de Cuenca, en donde por ese entonces había alguna disposición legal la que permitía que las empresas puedan instalarse sin ningún tipo de condicionamientos ni leyes. Y es por eso que la familia Cuesta, los hijos actualmente, son de los mayores accionistas de la fábrica de llantas que está ubicada en la ciudad de Cuenca y que por esas circunstancias lamentablemente no se les pudo instalar aquí. Y Pepe sigue su vida con esa enorme calidad de filántropo que le salía del alma, y por eso les voy a contar una anécdota que tengo en mi vida. En el Club Tungurahua un día se hacía una exposición de cuadros y yo me interesé por un cuadro y al pintor, un pintor que estuvo mucho tiempo aquí en Ambato, ya mi memoria está fallando, ya me voy a acordar, me dijo el precio. Yo le dije, lamentablemente es un precio muy alto que yo en ese entonces no lo puedo pagar. Pepe era muy amigo de él. Pepe Cuesta tiene una colección de cuadros impresionante, con la virtud de que sus cuadros son exclusivamente de artistas ecuatorianos. Nunca compró un cuadro que no sea de un pintor, de un artista ecuatoriano, pero una colección inimaginable, desde los cuadros de Luisa Martínez, más valiosos que los tiene Pepe Cuesta. Pero para seguir con la idea, Pepe va donde el pintor, que era muy amigo de él, y le cuenta al pintor que yo me he interesado por el cuadro y que no me ha podido vender porque le he dicho que está muy caro. Pepe le compra el cuadro. Pasan 2 meses y cumplo yo años. Y encuentro a la mañana en mi casa el cuadro con una dedicatoria: feliz día, te mando como obsequio el cuadro que tú te habías interesado. Esas eran las condiciones del sentimiento de Pepe. Y pasó el tiempo, siempre Pepe fue un maravilloso ser humano, se casa con Isabelita Vázquez, que también es una señora inmejorable. Tienen 2 hijos, un tercero nace y se muere. Pepe, en esa condición y esa forma de actuar, le lleva a su hijito él en sus brazos a dejarle en el cementerio, y lo hace solo, sin que nadie le acompañe, con un sentimiento especial. Pasan los años y lamentablemente a Pepe le aparece una enfermedad terrible, que es la fibrosis pulmonar, no sé si ustedes ya oído, claro, que es la muerte de los alvéolos progresiva y que con el tiempo impide que los pulmones puedan dar oxígeno al cuerpo. Ante esta circunstancia, 2 con 3 amigos que fueron compañeros de toda la vida e íntimos amigos,
el doctor Chicho Hervas, no sé si le conocen, es un médico gastroenterólogo, el doctor Joselito Ruiz, que fue notario de la ciudad, y mi hermano Ricardo, que también fue mi compañero. Le visitamos todos los lunes a la tarde en su casa, cuando ya estuvo en condiciones críticas. Durante 1 año y medio, todos los lunes. No nos permitía que le llevemos a ninguna parte, pero por lo menos disipábamos la terrible tensión que tenía él y su familia estando en su casa, mientras esa enfermedad crecía y crecía y crecía, porque no se puede controlar. Hasta que el 31 de diciembre de hace 5 años, Pepe lamentablemente falleció. Pero ese acontecimiento de la muerte de Pepe fue terrible, porque dejó la esencia de un ser humano, de unos valores, de una capacidad, de un don de gentes que difícilmente se repite. Entonces, solo aquí, yo creo que en el mundo. Hablar de Pepe Cuesta ya son palabras mayores, y creo que refiere a un programa completo, sin duda alguna. Una de las habilidades que siempre me llamó la atención, y lo encontré yo afuera realmente, no donde los entrevistados directos, sino afuera, es que él era un referente, incluso en la parte legal, en la parte societaria, porque era un investigador nato, un investigador constante, y que justamente creo que en los primeros años, el hacer un protocolo era como una cosa que no se veía la necesidad. Y creo que ahí usted nos puede referir qué tanto incidió dentro de lo que es la industria ambateña esa habilidad de Pepe Cuesta. Bueno, William era el consultor de todo ciudadano que quería poner un negocio. Y cuando se interesaba en algo y le llegaban los amigos o las personas que querían, les llevaban el mensaje, él dedicaba tiempo completo a investigar, a evaluar y a darse cuenta cuál podría ser la proyección del negocio. Y era tan desprendido y generoso que le hacía con una predisposición increíble, y con eso logró que muchas actividades económicas salgan adelante con la presencia de él, y sin ningún interés, sin el más mínimo interés, que no sea hacer que el medio en donde él aportaba permanentemente. Él fue concejal de la ciudad, ¿no? Y dentro del Consejo Municipal lo que hizo fue orientar, ver que la función del concejal no es servirse del Consejo Municipal para intereses ni políticos ni de otra manera, ni de otra finalidad, sino a aportar para la mejoría de la ciudad. Bueno, Pepe Cuesta fue un ser humano por eso. Y ahí vamos a un tema que hoy es fundamental y que falta nos hace realmente: filosofía empresarial. Hay una filosofía empresarial que se ha ido fomentando dentro de ciertos grupos, pero yo justamente referí algún rato a Javier cuando tuve la oportunidad de conversar con el hijo Javier Cuesta. Yo le decía, probablemente lo que hubiera sido muy importante es que esa filosofía, ese conocimiento, se hubiera podido magnificar mucho más. Lamentablemente, una persona de perfil totalmente bajo, que trataba de hacer las cosas directamente y para seguir conversando sobre la filosofía empresarial. Qué importante saber hacia dónde vamos. Yo creo que la filosofía empresarial es algo que marca el antes y el después en el término del crecimiento de cualquier empresa. ¿Cuáles eran esta visión que tenían antes por hacer empresa? ¿Cómo veían el tema de crecimiento? ¿Y cómo veían el tema también de ir buscando una lógica de vida, ¿no? Porque creo que al final la empresa también se traduce en una lógica de vida. Mi querida Ruth, yo creo que en ese entonces las primeras empresas que se dieron, no solo aquí en el mundo, eran en función de la necesidad primero de ese entonces y de la demanda
que suscitaba el permanente progreso de la sociedad y las ansias de mejorar que había en ese entonces. Por eso es que en ese tiempo el poner una empresa pequeña, grande o de cualquier naturaleza no era un obstáculo mayor. El problema fundamental, por ejemplo, en los últimos tiempos de aquí de Ambato, ha sido que las entidades de control, las entidades que tienen injerencia para la estructuración de una empresa, que deberían ser los facilitadores, lamentablemente son los obstaculizadores para que la gente tenga la decisión de invertir su dinero, su plata, su herencia en el desarrollo empresarial. Poner una empresa ahora aquí da lugar a 50 trámites. Entonces tienes que tener una obsesión, tienes que tener una determinación de ponerlo para pacientemente ir tratando de sobreponerte a esas realidades hasta que llegas por fin a ver un horizonte, algo claro. Pero que te estrellas adicionalmente con lo que es un mercado como el nuestro, que no solo que tiene competidores muy grandes localmente, sino que tiene un problema muy serio. Es el contrabando. Por ejemplo, la provincia de Tungurahua es la que desde hace mucho tiempo la mayor productora de calzado del país. Pero ¿qué está pasando con los calzadistas ambateños? Que salen a la calle y encuentran en las aceras de Ambato, del centro de la ciudad, y en muchas calles, productos que vienen de contrabando, que no sabes el valor, no sabes cómo llegaron, y que venden a unos precios que son imposibles de competir para los empresarios que cumplen con sus obligaciones legales, contractuales y con sus trabajadores. Claro. Entonces, esa filosofía de antes, que era el ánimo de salir adelante, que era la forma de entender la posibilidad de tener un medio de vida adecuado, decente, en términos razonables, ahora ya para el fabricante se le va esparciendo en función de ver cómo hace más bien que no le controlen a fin de poder competir con aquellos que traen calzado de afuera en términos totalmente ilógicos y que muchas veces se dice incluso que responden a utilización de recursos económicos que no están controlados y que vienen de otras partes para, como dicen ahora, lavar plata de actividades ilegítimas. Complejo. Entonces vivimos una realidad totalmente distinta. Oye, es complejo. Mira, y hay cosas importantes que se van diciendo, pero que no quisiera dejarlas pasar por alto. El tema de responsabilidad social, mira como Pepe Cuesta en el bloque anterior justamente conversábamos. Él lo hacía por puro deseo personal. Es que era pero su es responsabilidad social, el ayudar al prójimo, un filántropo. a una Claro, sociedad. es Y algo claro, en la gente, ¿no? Y el tema de filantropía es otro también. Entonces, sí hay industrias que se han germinado en base a la determinación, como acaba de decir, pero momentos diferentes, ¿no? ¿Cómo nacen, por ejemplo, estas empresas de velas que antes eran? Y también si nos puede referir algo de la industrial algodonera, Gonzalito. Claro, la de velas nacen por la necesidad que tenía la gente de alumbrarse, porque no había... Si no, a oscuras. La necesidad. electricidad. Entonces ellos encuentran la materia prima apropiada y su inteligencia les hace ver que la vela va a ser un negocio bueno. Antes, ahora las velas les ves solo en las iglesias. Pero antes eran de cebo, ¿cierto? ¿Ah? Antes eran de cebo. O sea, Cebo, mi abuela contaba eso, de que no había parafina. De cebo. Ahora Claro. fíjate cómo son las cosas, cómo evolucionan las cosas. Pero de aquí se surtía todo el Ecuador, ¿verdad? No. Tenían competencia, pero uno de los principales productores era la ciudad de Ambato, efectivamente. Pero ahora las velitas les encuentran solo en manos de los pecadores que van a las iglesias a pedir que nuestro Diosito les perdone, ¿no? A pedir un pedido especial. Pero igual, aquí la fábrica de Bolívar Pacheco de velas, la
Tungurahua, me parece que se refería, fue importantísima, y que devino en una fábrica de velas decorativas. Oh. Y que se usan actualmente en eventos que tienen que ver con bautizos, con primeras comuniones, con matrimonios. Entonces, uno de los hijos de Bolívar, entiendo yo, tiene el enfoque del desarrollo de ese producto, pero ya con una creatividad y una imaginación distinta, enfocada a estas actividades especiales. También imagino que les darán las que comentábamos hace un rato, ¿no? Pero, ¿qué me decías? El tema de la industria algodonera. La industria algodonera. ¿Cómo se llama? Es un señor de Quito, de un apellido tradicional. Es que no traje mis lentes, hijitos, entonces se hace difícil. Pero vamos a aclarar eso en la próxima reunión. Y la desarrolla y hace una industria importantísima de tejidos, ¿no? Hace casimires, hace ese tipo de telas para vestidos de mujer. Como popelina. Bobelinas, todas estas cosas. Y el gerente que fue al final, no al final, pero uno de los gerentes importantes fue un señor Bodenhorst, alemán, Benno Bodenhorst, y una de las hijas de Benno, no sé si se acuerdan ustedes, Mónica Bodenhorst, no tengo el gusto, fue reina de Ambato. Oh. Debemos estar hablando en el año 1962. Fue mi compañera de escuela. No. Una señora que era muy linda. Y hay una anécdota de esa familia. Los hijos eran muy deportistas y les gustaba el escalamiento. Sí. Y subieron al Tungurahua, 3 hermanos. Hubo algún fenómeno extra en el ascenso, se cayeron y uno de ellos murió, un muchacho de 19 años. Y eso, me imagino, ocurrió cuando yo estaba todavía aquí en el año 1957-58, un joven de 18 y 19 años. Y después, claro, vinieron otros gerentes, entre ellos un amigo muy querido mío, Cuico Holguín, que fue, entiendo yo, el final. Y hubo un levantamiento laboral terrible, desmedido, razón por la cual los dueños llegaron a la conclusión que no había un futuro razonable en esta empresa y decidieron su liquidación. Y ahora es el espacio que queda en la calle, no me acuerdo el nombre, ¿se ubican? Sí, a orillas del río Ambato, claro. Que era incluso, ¿cuál? Lizardo Ruiz, exactamente, y que incluso fue la primera planta industrial, no sé si del Ecuador, que tuvo su propia planta eléctrica, y que todavía está en el lugar que le dejaron cuando construyeron la industria algodonera, y que entiendo yo, ocasionalmente se le prende y da servicios eléctricos cuando necesita, a través de la gestión de la empresa eléctrica de Ambato. Mira, es una locura. La historia está como para, no sé, para aprender de ella. Yo quiero saber sobre temas que tienen que ver con, más sobre el tema de calzado. ¿Cómo y cuándo fue la época dorada del calzado en Tungurahua? Bueno, un trayecto muy grande y que comienza, diría yo, después del terremoto, donde aquí en Ambato hay algunos calzadistas muy importantes y que distribuyen el calzado en todo el país. Algunos de ellos incluso se fueron a instalar sus lugares comerciales, sobre todo en Guayaquil y en Quito. Y es por eso que a partir del año 40, que habíamos hablado hace un rato, es el apogeo de las industrias del cuero, pues. Claro. Ya están las industrias de las familias Salazar, César Augusto, otros señor Salazar, Curtiduría Tungurahua y otras pequeñas industrias de una serie de señores, que les voy a decir por aquí, creo que tengo los nombres de apellidos. Mira cuánta historia realmente acumulada ahí y que la gente debe conocer, porque es el ADN de donde
nosotros también nacemos y de dónde, hacia dónde vamos, ¿no? ¿Cómo nos proyectamos? Mira, familia Grijalva, familia Sánchez, familia Zavala, familia Márquez, familia Pérez, familia Guamanquispe, familia Mayorga, familia Parmay, familia Salazar, familias Tamayo, familias Buestán, todos ellos dedicados a la actividad del cuero y el calzado, la mayoría de ellos del calzado, porque además hacían un calzado muy adecuado a los tiempos en que tenían sus propias empresas. Ahora las hay, muy pocas, pero ahora tienen exigencias técnicas mucho mayores, porque como hay zapato extranjero a buen precio, para sobrevivir, los actuales fabricantes de calzado tienen que emplear modelos adecuados al gusto y a la época en que estamos viviendo. Y las técnicas para la fabricación de calzado, como en toda actividad industrial, han cambiado. Totalmente. Pero ahí hay un tema que salta también, el consumo. El consumo de antes, y yo me acuerdo perfectamente, inicio clases, Navidad y pare de contar. No es como ahora, ¿no? Que ya están medio sucios y a comprar zapatos. Que es una vorágine de consumo. No sé, a mí me parece que vivimos a una velocidad loca y la gente compra y ahora se produce para botar. No sé si es que me siguen en esta idea, pero yo creo que compramos cosas que no van a durar mucho. Compramos zapatos súper baratos para que terminen en 3 meses, ya no sirven y al botadero. Antes se fabricaban las cosas para que fueran eternas. Sí, con calidad. Miren, viejos, lo que pasa ahora es cierto lo que ustedes dicen, pero la fabricación de calzado ahora se hace generalmente de fibras, de plásticos, claro, de distintas naturalidades. Incluso hay empresas de plástico que para competir con el cuero, que es el producto enfocado para la fabricación de calzado, con tal habilidad que la parte reversa del cuero no se le han visto cómo es. Ahora el plástico le hacen parecido para engañar a la gente. Y naturalmente que las empresas que sobrevivan del cuero, porque el momento que vivimos es muy difícil, van a tener probablemente un futuro alentador. Y por una sencilla razón, tarde o temprano el control del ambiente y la restricción en la comercialización de productos originarios de los hidrocarburos va a ser radical. Y eso va a permitir el renacer nuevamente de la industria del cuero. Porque si la industria del cuero termina, ¿qué vamos a hacer con las pieles de miles de animales que se sacrifican para permitir la alimentación del ser humano? Así es. Van a ser más, no más, pero de una contaminación de peor agrado para la sociedad, porque la descomposición de células como las pieles de los animales son una agrupación de células como son las de seres humanos. Así es. Por eso la dificultad en la industria del cuero, en comparación con el plástico, porque no hay una piel, ni una sola, igual a otra. Y eso incluso es en su interior. Y por eso es que en la industria del cuero se necesita una variedad enorme de productos químicos para lograr que las pieles sean armónicas, que tengan los mismos contenidos, la misma flexibilidad, la misma dureza, en fin, todos los atributos que puede tener la piel. Pero eso se verá de aquí a unos años. Por eso hablo de la sobrevivencia de algunas actividades industriales con determinados productos que son contaminantes. ¿Cómo era el comprador de antes? Eso también a mí me llama la atención. Antes la gente era exigente, era más comedida. Ahora prácticamente el cliente va con pistola en mano y es que si no se le atiende, es su prerrogativa también. Sí. El cliente es el soberano, ¿no? El cliente es el que va a definir. Pero antes, ¿cómo eran antes? Mira, como dice Ruth, antes comprábamos un par de zapatos al inicio del año escolar y probablemente teníamos otro par de zapatos para los eventos especiales. Ahora si vas al centro de la ciudad hay almacenes bien presentados que, por ejemplo, tienen zapatos de taco alto para mujer que valen $14, $15, que son para dar combinación al vestido que se ha puesto ese día la señora.
Se termina el festejo y botan los zapatos. Antes no había esa cosa. Y te voy a contar, por ejemplo, una anécdota de esto del uso de zapatos. Te voy a hablar del año 1972. Candidato a la presidencia de la República, Francisco Huerta Montalvo, por el Partido Liberal. Todos estamos conscientes quién era Francisco Huerta, que hace año y poco más murió. Le hacían una entrevista por televisión y era a los inicios del sistema de televisión en el Ecuador. Y él se sienta, cruza el pie y al parecer la suela de su zapato estaba rota. Y se le veía en la televisión que el zapato estaba roto. Y uno de los asistentes le señalaba y se da cuenta. Cambia de pie, pone el otro pie, cruza y el otro zapato también estaba roto. Entonces, tipo de anécdotas increíbles que hacen referencia a qué estaba usando, cuál era la calidad del producto. Era un zapato de cuero y de suela, como acostumbrábamos antes. Pero se desgastaba igualito. Se desgastaba. La calidad estaba muy bien. Pero también se rompía. Pues. Pero igual se podía mandar a arreglar. Ahora ya no hay. Es que el cuero es eterno. O sea, el cuero es una cosa eterna. Eso es lo que me gusta. Me encanta ese material por eso. Y tú lo puedes retinturar, se puede remanufacturar, lo puedes reciclar, se pueden hacer 1000 cosas con el cuero y es de los materiales más nobles. Y a mí sí me gusta que tenga fallas, me encanta que se vea que es un material natural. Es que ahí se vea cuero. En cambio el plástico no los encuentras. No, pues todos son iguales. Así es la realidad. El hablar de la industria del cuero es también un tema muy apasionante, hemos tocado gran parte de esto y creo que vamos llegando a la parte final. Gonzalito, comprometerle nuevamente para que por favor nos acompañe. Creo que la historia de la empresa se ha quedado corta de estas 2 horas para seguir analizando, contando probablemente todas esas anécdotas que seguramente nos puede ir configurando en nuestro imaginario. Con este agradecimiento, Gonzalito, y con este compromiso para que nos siga acompañando en estos programas, me gustaría tal vez un mensaje final que nos deje, Gonzalito. Quien tiene que agradecer, mi querido William, soy yo, por la consideración, por el vínculo de amistad que me fortalece, que me da ánimo de seguir viviendo. Piensen que yo voy a comenzar la 8ª década. Felizmente me encuentro con ánimo, no he dejado de trabajar ni un solo de los días desde los 23 que comencé a estar laborando, tratando de ser algo positivo para el futuro, para mis hijos, para las familias que trabajan conmigo. Y yo voy a seguir así, porque estoy convencido de que quedarme en la casa sería una sentencia y un comienzo al final de una vida, y yo más bien creo que ese final llegue con mis 5 sentidos y con mis ganas y mis deseos de seguir siendo parte de la sociedad ecuatoriana, ambateña, mundial, y tratar de contribuir con la poca o mucha experiencia que va enriqueciendo los seres humanos a medida que pasa el tiempo. Así es que lo que pido y quiero llegar a la gente de Ambato es decirle que nunca se den por vencidos. He tenido muchos reveses de mi vida, me he equivocado muchas veces, siempre he sido consciente de esa realidad, pero he tratado de evitar cometer los mismos errores. Y también he querido que, si he errado en mis actividades o he dejado de tener aciertos en mi vida de trabajo, corregir, enmendar, es la mejor forma del ser humano de encontrarse a sí mismo y darse a la vida como lo que uno quiere ser, positivo ante la comunidad y ante la gente que le rodea, que es la parte más emocionante y la mejor parte de la vida de un ser humano. Así es que muchísimas gracias. Y ya sabes, William, las órdenes. La ciudad es chiquita, nos vemos, nos podemos encontrar
y luego de eso nos podemos tomar un vino, pero ahora no porque me voy urgente a Quito. Gonzalito, muchas gracias, Ruth. En la parte final. Sí, en la parte final, para mí, como todos estos capítulos, un aprendizaje, yo me quedo con esas palabras de sabiduría, porque realmente creo que es importante en esta vorágine, en esta velocidad a la que vivimos, parar y ver qué pasaba antes. ¿Por qué somos lo que somos? Y somos lo que somos por nuestra historia, por las decisiones que se tomaron, por las personas que nos hicieron, por estas personas que caminan adelante de nosotros. Creo que es súper importante darle las gracias por este espacio de aprendizaje para mí, de llevarme muchas cosas que se dijeron hoy en términos de la decencia, la nobleza, esto de ser generoso, ser bueno, ser amable. ¿Cuánto nos falta eso hoy? Porque en esta velocidad hemos perdido cosas tan importantes como nuestra palabra, como el ser buenos vecinos, como el conocernos todos, como el acompañarnos. Y creo que parte de eso tiene que ser tomado en cuenta por todos nuestros radioescuchas. Creo que hay cosas que hay que retomar. Hay cosas de nuestra cultura que debemos agradecer y hay que agradecer a estas generaciones que nos vienen enseñando con su experiencia muchas cosas y que creo que hay que ponerlas en práctica. Eso, de mi parte. Creo que voy a hacer referencia a algo que uno de nuestros especialistas dijo en programas pasados. Hay que saber escuchar. Creo que tuvimos el privilegio de tenerle a Gonzalito Callejas Chiriboga en nuestros micrófonos, privilegio que realmente valoro, y dejarles con eso que pronto seguiremos escuchándole, ¿no? Agradecerles y invitarles a que nos sigan en nuestras redes sociales, en LinkedIn, en Facebook, en TikTok, YouTube, nos encuentran como Revista Negocios. Y claro, el resumen de todo lo que aquí nuestro invitado ha hablado en la página www.negociosrevista.com. Agradecerles a Domus Coworking, Bici Complete, Speed Internet, Grupo 1000. Y bueno, estamos con ustedes el próximo sábado a partir de las 8 de la mañana por Retumba 100.9. Muchas gracias y hasta la próxima.